Bendiciones, bienvenidos a nuestro momento de meditación de la palabra y a nuestro tiempo de oración. Gracias al Señor por todas sus misericordias, porque nos ha bendecido, nos ha cuidado. Espero que ustedes también. Estamos orando por cada uno de ustedes. En nuestro tiempo de oración con mi esposa nos acordamos de todos nuestros amigos y hermanos que comparten este tiempo de estudio de la palabra y de oración. Tengamos un momento de oración para dar gracias a Dios por todas sus misericordias. Gracias, Señor, te damos por este día más de vida que tú nos concedes. Queremos presentarte, Señor, nuestra gratitud, primeramente, por lo bueno y por lo misericordioso que tú has sido. Gracias por cada familia, por cada hermano y hermana que se tomó un tiempo para meditar en la palabra y aprender de ella las grandes verdades que tú nos dejas para nuestra instrucción. Pedimos, Señor, que tú nos acompañes y que en esta tarde, donde ya estamos llegando al final de este caminar de David hacia el trono de Israel, tú nos des nuevas lecciones para nuestra vida. Gracias por todo, bendice a nuestros seres queridos, particularmente a nuestras familias. Tú conoces la gratitud que hay en nuestro corazón. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos terminando 1 Samuel capítulo 30. Hoy, mañana terminaríamos el 31 y cerraríamos este ciclo de cómo David llegó a acceder al trono de Israel. Antes de compartir la palabra propiamente tal, estamos preocupados porque tal como se advertía a principios de cuando se inició este problema de la pandemia, se establecía que a final de abril, principio de mayo, estaríamos con la cantidad de números de contagiados más altos. Eso está pasando ahora, así que esperemos que todos actuemos con responsabilidad. La distancia social, el mantenernos con los medios de seguridad apropiados, cuando por una necesidad impostergable tengamos que salir. Nos toca salir a veces por cosas ineludibles, conseguir medicamentos, conseguir alimentos. Pero el resto del tiempo tratemos de estar en nuestras casas y tratemos de cuando vamos y volvamos a nuestros hogares, deshacernos de toda esa ropa, lavarnos las manos, cambiarnos los zapatos y todas esas medidas de seguridad que hemos estado compartiendo. Así que estamos orando por ustedes y orando por nuestras familias para que Dios nos cuide de este peligro inminente. Quiero compartir con ustedes la lectura en el libro de 1 Samuel capítulo 30, versículo 22 al versículo 25, para ir cerrando este ciclo de estas porciones de la Biblia que nos muestran a este David tan particular, un rey según el corazón de Dios. Vamos a leer entonces 1 de Samuel 30, del versículo 22 al 25. Dice así: Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis así, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que descienda a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará por parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y en ordenanza en Israel hasta el día de hoy. Bien, ¿de qué trata este último capítulo que vamos a... penúltimo capítulo que vamos a hablar de David en esta oportunidad? La última vez que hablamos de él lo dejamos en territorio enemigo. Él había huido de su tierra, del lugar donde habitaba la tribu de Judá, y se había ido a lugares de reyes enemigos a servir con su tropa. Y cuando quiso ir a la batalla, se supone que iba a la batalla contra su propio pueblo, los mismos príncipes filisteos no lo dejaron ir. Entonces él se devuelve a su pueblo, al pueblo que le habían asignado, que era el pueblo de Siglag. Lamentablemente, cuando él regresa a Siglag, se encuentra con una sorpresa extremadamente triste para él y para todos sus soldados. Cuando llegan a Siglag, Siglag está incendiado. Sus mujeres, sus hijos de él, de su tropa, sus dos esposas, sus hijos, que hasta ese momento tenían, habían sido llevados esclavos entonces por los amalecitas. Y aquí ocurre un hecho que la Biblia declara que
Es de tanta pena para los soldados de David que se llaman a llorar a gritos, dice. Y David aquí demuestra de nuevo esa templanza de un hombre de Dios. Porque mientras todos están desesperados, incluso la Biblia que él tiene temor en un momento porque están tan enojados, tan tristes de haber perdido su familia, que incluso algunos sugieren que hay que apedrear a David por no haberse preocupado de su propio pueblo, de sus propias familias. Estaba tan preocupado de defender a otros que descuidó su propio poblado. Entonces es una cosa para meditar. A veces estamos tan preocupados de los demás y descuidamos lo nuestro. Es una cosa que es difícil a veces poder evaluar. Sobre todo cuando tenemos responsabilidades que tienen que ver con el ministerio y con el servir a Dios. Queremos hacer tantas cosas por los demás que a veces despreocupamos lo que tenemos que hacer por nuestra propia familia, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Sin embargo, David demuestra de nuevo el carácter que él tiene, digamos, la dependencia del Señor. Están desesperados, están todos llorando por sus hijos, por sus señoras, por sus mujeres. Y David da una orden que nadie espera. Y la orden es que traigan al sacerdote, Abiatar. Y con el sacerdote, por supuesto, traían el efod donde él podía consultar a Jehová. ¿Qué es lo que hace David? David no se desespera. David confía en Dios y por supuesto consulta al Señor. Dice el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Entonces, volvemos a ver a David en una situación tan distinta a la de Saúl. Cuando Saúl asesinó a los 800 y tantos sacerdotes del Señor, no pensaba que en algún momento iban a necesitar consultar al Señor. Y los que consultaban a Dios eran los sacerdotes. Tenía desprecio David Saúl por eso, no le importaba, mató a toda esa gente. David se quedó con el único que sobrevivió. Y vemos que en su historia este sacerdote ocupa un lugar fundamental. Cada vez que David va a enfrentar una batalla, cada vez que va a aceptar un desafío, si va a ir a un lugar a otro, lo primero que hace es consultar al Señor. Y lo hemos mencionado en otras oportunidades, la importancia de depender de Dios. A veces dejar un poco nuestro propio criterio para preguntarle al Señor. David consulta siempre al sacerdote si el Señor está de acuerdo con sus decisiones. ¿Será que nosotros tenemos tiempo para consultar al Señor sobre nuestras propias decisiones? A veces hacemos inversiones, tenemos actividades donde nos dejamos llevar por un entusiasmo personal. ¿Qué decir cuando tomamos relaciones sentimentales o nos involucramos con alguna persona? ¿Cómo necesitamos que Dios nos dé testimonio de las personas con que nos involucramos? No solo desde el punto de vista de una relación sentimental, a veces incluso una relación de pareja. Hay un texto que dice lo siguiente: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? La respuesta es obvia. Por supuesto que no van a andar juntos. Al principio van a caminar y luego cada uno va a ir por su lado. Y tenemos tantos fracasos de proyectos humanos simplemente porque no tenemos la misma percepción hacia dónde ir. No tenemos la misma idea de cómo funciona la vida. No tenemos las mismas prioridades. Entonces tenemos que orar que nuestros hijos, que nuestra familia, que nuestros seres queridos siempre se relacionen con personas que tengan sus mismos valores. Yo doy gracias a Dios porque las dos hijas que tengo son hijas del Señor, como nuestros propios hijos. Tienen dificultades, a veces pueden nuestros hijos tener defectos, como todos los seres humanos, pero tenemos el principio básico, que el Señor está en sus corazones. Y eso es lo primero. Entonces, tengo la certeza de que cuando yo ya no esté, ellos le enseñarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos los mismos valores y principios que otros nos enseñaron a nosotros. Por eso es tan importante consultar al Señor, preguntarle al Señor cuál es su perfecta voluntad. Bueno, parte David con sus 600 hombres. Vienen de una marcha larga, encuentran su pueblo incendiado, nadie quiere descansar. Parten y siguen, porque el Señor les dice: sí, sigan a estos merodeadores porque los van a alcanzar y van a recuperar todo. Entonces David toma sus 600 hombres y sigue. Sin embargo, es natural que después de una marcha tan enorme, algunos de ellos están agobiados. Y dice la Biblia que llegaron a un lugar y se quedaron ahí algunos de los soldados de David.
De los 600, 200 estaban totalmente agotados. Y se quedaron en ese lugar cansado. Versículo 9 y 10 dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Eran soldados, querían recuperar a su esposa, sus hijos, sus familias. Sin embargo, estaban tan cansados que no tenían fuerza para seguir. David no los desprecia, David no los desecha, David no los reta, entiende que están agobiados, que están cansados. Así le dice: no hay problema, nosotros seguiremos, tenemos fuerza todavía, quédense ustedes aquí, nosotros vamos a dar la batalla por recuperar a nuestras familias. Sin ninguna duda, el ejército amalecita era mucho mayor que el de David. Pero David no era la primera vez que enfrentaba una condición en inferioridad de número. Para él era normal, porque en la mente de David, él sabía que toda victoria y toda bendición no venía de sus propias capacidades, venía del Señor. Qué bueno es que nosotros podamos confiar en Dios, qué bueno es que podamos tener esa dependencia, que dejemos ese orgullo personal que a veces tenemos. No, todo lo que tengo a mí me ha costado con el sudor de mi frente. Esa actitud tan orgullosa que tenemos a veces, de tratar de hacer entender de que todo es por nuestro logro. Si nosotros no somos sinceros, para hacer lo que hemos hecho y tener lo que tenemos, necesitamos fuerza, necesitamos un cuerpo que funcione, necesitamos condiciones, necesitamos oportunidades, necesitamos puertas que se abrieran. Todo eso lo hace el Señor. A mí me ha tocado conocer tantas personas que se deshacen en promesas. Cuando no tienen nada, se comprometen con Dios a ser fieles, a caminar, a servir, a ayudar. Basta que Dios los bendiga para que se olviden. Y por supuesto, en más de una oportunidad me ha tocado encontrarnos con muchas personas que andan buscando a Dios solamente por la bendición. Como se dice, buscaban al Señor por los panes y los peces. Y la Biblia dice que en el tiempo de Jesús era así. Hay mucha gente que va tras su compromiso con Dios mientras tienen necesidad. Pero una vez que son prosperados, una vez que le va bien, se olvidan de Dios. David no es así. David en lo pobre espera en Dios y confía en Dios. En la abundancia confía en Dios. Rodeado de sus amigos, en su familia, lleno de bendiciones, confía en Dios. Solo en un monte perdido, sigue confiando en Dios. Su confianza siempre está en Dios. Por lo tanto, toma esta tropa de 400 hombres y sigue a estos merodeadores. Mediante una situación bien particular, encuentran un siervo de uno de estos amalecitas, un egipcio. Este le narra en qué lugar está el campamento de esta tropa. Ellos ya a esa altura están celebrando, han hecho su feroz fiesta, seguramente bastante licor, están durmiendo, esparcidos por el campo. Y David ataca a esta fuerza invasora y logra derrotarlos y recuperar sus mujeres, sus hijos, sus bienes, sus enseres y todo lo que ellos han saqueado a otros pueblos. Por lo tanto, la fortuna que logran recuperar es muchísimo más de la que ellos tenían. Entonces, aquí se vuelve a cumplir una verdad que de repente es compleja. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor permitió esta situación? ¿Por qué Dios permitió que pasara por esta circunstancia? Entonces ahí volvemos a recordar un versículo que hemos mencionado, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué difícil es cuando uno se queda sin trabajo, o qué difícil cuando uno está pasando una enfermedad, o qué difícil cuando uno tiene una prueba o algo que no puede manejar y uno se siente agobiado porque no sabe cómo se va a resolver. Pero sabes, una vez que Dios te abrió un nuevo trabajo mejor que el que tenía, una vez que Dios te levantó y te sanó de una enfermedad que te podía haber conducido a la muerte, una vez que Dios te llevó a mejores lugares con mejores personas, uno mira hacia atrás y dice, lo que Dios hizo fue tan bueno para nosotros. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. David viene, está triste, está todo su pueblo quemado, sus hijos, sus mujeres se los han llevado, los hijos de sus compañeros de batalla también están amargados, van, pelean, quieren victoria. ¿Recuperan lo de ellos? Por supuesto, no solo lo de ellos, recuperan muchas más riquezas. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vuelven, vienen felices, hay una fortuna enorme que han recuperado. Y cuando llegan entonces ellos, acontece esta situación que fue la que leímos al principio. Porque no todos los hombres que estaban con David tenían los mismos principios que el futuro rey. Algunos igual tenían sus propias visiones. Entonces se describe aquí algún grupo de personas que está en el versículo 22 del texto bíblico que leímos al principio. Dice, entonces todos los malos y perversos
de entre los que habían ido con David. Entre los que iban con David también había un grupo de personas que no tenían su mismo corazón ni su misma percepción, que la Biblia describe como los malos y perversos que habían ido con David. Ellos entonces tomaron una posición bien radical. Si se acuerdan un poco cuando empezamos este comentario, David va con 600 hombres, pero 200 están demasiado cansados, agotados, y se quedan entonces detenidos en un lugar porque no tienen más fuerzas para seguir adelante. En el torrente de Besor, dice el texto. Ahí se quedaron detenidos esos soldados, ya no tenían fuerza, estaban extenuados. Por lo tanto, cuando vuelven los 400 victoriosos con todo el bagaje y vuelven con todo el tesoro y con los animales, con las vacas, con las ovejas, con las cabras, con la ropa, con las joyas que los demás, los amalecitas habían saqueado otros pueblos, entonces ellos toman una actitud absolutamente mezquina. Y dicen, nosotros fuimos a pelear los 400, por lo tanto la fortuna la repartimos entre nosotros. Los 200 que nos fueron, jodieron. Si alguien quiere, que reciba a su esposa, a su hijo, y que se lo lleven, y que con eso se conformen. Entonces, la actitud tan egoísta, la actitud tan mezquina, no permite a David que se manifieste en su tropa. Y vuelve a demostrar una estatura moral y una estatura de aprecio por su gente, una estatura de reconocimiento. Porque los que no fueron a la batalla no fue porque fueran temerosos, flojos o cobardes, no fueron porque su cuerpo ya no les daba más. A lo mejor entre esos habían algunos guerreros que eran más ancianos, que tenían más edad, pero habían sido los fieles hasta ahí. Nunca habían abandonado a David. Y David es un hombre absolutamente agradecido y generoso. Por lo tanto, no permite que estos 200 hombres queden sin su porción. Y David dijo, no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Sabe lo destacable de este versículo 23? Dice, ¿por qué ustedes hacen esto de lo que nos ha dado Jehová? Cuando expresa esto, está poniendo en la justa perspectiva la razón de la victoria. Si él llevaba 600 soldados para pelear con un ejército enorme, estaba en inferioridad de condiciones. Después se quedó con 400. Por lo tanto, David tiene absoluta seguridad en su corazón que la victoria que ha obtenido no es por su capacidad militar, sino por la misericordia del Señor. Esto es un corazón agradecido. Este es un hombre que puede reconocer en sus victorias que la mano del Señor estuvo con él. Y tantas veces nos cuesta a nosotros reconocer que la misericordia de Dios estuvo con nosotros. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de un peligro, de un accidente, de que alguien te haya tratado de hacer daño? ¿Cuántas veces la mano del Señor te ha protegido? Entonces, uno ahí tiene que aprender a reconocer, no fue por nuestra fuerza, no fue por nuestra inteligencia, fue por la misericordia del Señor. Y darle a Dios la gloria que Él se merece. Me tocó el otro día salir con mi hijo Francisco y íbamos por una calle, la calle Aníbal Pinto, y me acordé donde antes estaba la Inmaculada Concepción, ahí en Aníbal Pinto, entre San Martín y O'Higgins, andábamos en un trabajo nocturno, como a las 3 de la mañana, y un grupito de un grupo de trabajo social se apartó. Y yo, sabiendo que era un lugar peligroso, traté de alcanzar a este matrimonio que se había alejado un poco, y pasé por esa cuadra. Cuando de repente percibí que detrás mío venían dos jóvenes, con no buenas intenciones, y venían caminando rápido. Y me dio mucho susto, porque la instrucción que yo tenía es que nadie se alejara. Lamentablemente este matrimonio se alejó y desobedeció la instrucción, y se pusieron ellos en peligro, pero yo no podía permitir que les pasara eso. Entonces venían detrás, y yo sabía que algo muy malo me podía pasar. Y cuando se acercaron a mí para tomarme, de frente de la galería ahí, que antes se llamaba Galería Sin Helido, apareció una persona que dormía ahí, de la cual nosotros también le compartíamos alimento, y le dijo en espíritu, en unas palabras poco espirituales y poco santas, ¿qué les pasa a ustedes con mi pastor? Y ahí me di cuenta yo el peligro que había corrido y cómo Dios me había salvado de que a lo mejor me hubieran asaltado, me hubieran hecho daño. La misericordia del Señor. Si yo tengo esa experiencia, y te podría contar cientos de experiencias en que he visto la mano del Señor al lado mío, ¿cuántas tienes tú? ¿Cuántas veces Dios te ha respondido? ¿Cuántas veces momentos de angustia, de llanto, enfermedad de un hijo pequeño o alguna situación grave tú has clamado al Señor? Después de esa situación, ¿has podido reconocer que es Dios el que te ha bendecido? ¿Has podido reconocer que es Dios el que te ha abierto puertas? ¿Has podido reconocer que cuando estabas angustiado porque no tenías seguridad de trabajo, Dios te abrió un trabajo? ¿Le agradeces tú eso al Señor? Hay que ser agradecido. David dice,
¿Por qué vamos a hacer esto no darle a los que se quedaron cansados? Si la victoria no es nuestra, es del Señor. Todas estas riquezas son del Señor. Entonces en esto David nuevamente muestra por qué es un rey según el corazón de Dios. En cada victoria que lo obtiene le da la gloria a Dios, el reconocimiento al Señor. Le da a Dios el honor que a Él le corresponde. David dice, no, en mi ejército no va a pasar así, dice. Y establece un principio ético notable. Los soldados cansados, los soldados viejos, los soldados heridos, los soldados que no pueden caminar, que no pueden ir a la batalla conmigo, van a recibir la misma retribución que aquellos que estuvieron en el frente de batalla. Y dice la Biblia que se estableció como un principio para siempre en Israel. Entonces, nuevamente David muestra una estatura ética. A propósito que estoy haciendo la clase de principios de ética en la universidad. David un ejemplo ético notable, muestra una estatura ética notable. Los cansados, los enfermos, los más viejos, recibirán la misma parte. Le da su bono también David a cada uno de ellos, porque siempre han estado al lado de él en el momento de las batallas. Por lo tanto, dice la Biblia que, más aún, él llega a Siglag, le reparte a todos sus soldados, y aún se acuerda de sus amigos, algunos amigos que están dentro del territorio de Israel. Y dice la Biblia, cuando David llegó a Siglag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Le envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estamoa, en Rocal, en la ciudad de Jezreel, la ciudad del Ceneceo, un montón de gente, en Hebrón y todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Estuve allá, me invitaron, me dieron un matecito, me compartieron unas tortillas, les voy a mandar un regalo. Porque ahora que me ha ido bien, ahora que he sido prosperado, no quiero olvidar a aquel que me extendió la mano cuando pasaba necesidad. Entonces cuando él pasó con su tropa, mucha gente le ayudó. David, aquí estamos, necesitas algo, te apoyamos. Qué bueno ser agradecido. Qué bueno reconocer a quien te extendió la mano. Qué bueno es valorizar a aquellas personas que te apoyaron en el momento angustioso. Pero no puede ser que nosotros recibamos una bendición y luego lo olvidemos. Eso no es lo ético, no es lo correcto. David es un hombre agradecido. Estoy seguro que los únicos que estuvieron en desacuerdo es este grupo de personas que eran los malos y perversos. Aquellos decían, no hay que darle a nadie más. Nosotros peleamos, no hay que compartir con nadie. Los demás tuvieron que cantar toda la canción, hay que compartir. ¿Por qué? Porque en el corazón de David había tanta alegría, tanta gratitud, recuperó a su familia, recuperó a su esposa, a su hijo. Estaba tan feliz que decía, no, compartamos nomás, démosle a todo y mandémosle a nuestros amigos, que cuando pasamos alguna vez nos recibieron en su aldea. Nos compartieron sus casas, nos compartieron los alimentos, sacrificaron unos corderitos para darle alimentación a nuestros soldados. Seamos agradecidos. Nuevamente David representa esta imagen de un hombre absolutamente excepcional. Termina este capítulo 30 entonces con un David que ha obtenido una nueva victoria, pero que en todas sus acciones, donde él va, él muestra una estatura moral notable, que le permite ganarse este título que le asigna el Señor, un rey según el corazón de Dios. Mañana revisaremos cómo termina la vida de Saúl, y terminaremos con esta secuencia de textos asociados a cómo David asciende al trono, y por qué el Señor lo llama un rey según el corazón de Dios. Esperamos que todas estas enseñanzas que hemos estado compartiendo le bendigan, que le ayuden, que orienten su vida. Porque Dios siempre va a sacar la cara por los que le honran. Dios siempre va a respaldar a los que le bendicen. Dios siempre va a apoyar y acompañar a aquellos que tienen esta actitud de reconocer que las cosas buenas y maravillosas de nuestra vida vienen de la mano del Señor. Y si tú miras tu vida, miras tu familia, miras tus hijos, yo miro lo que Dios me ha dado, ¿cómo no voy a estar agradecido? Todo se lo debo a Él. Todas las bendiciones se las debo al Señor. Y el Señor nunca deja de sorprendernos. Oremos. Señor, gracias te damos por la bendición de tener tu palabra, que siempre nos enseña, que siempre nos ilumina respecto a nuestro accionar. Y de qué manera nosotros podemos agradarte, Señor. De qué manera podemos reconocer tus bondades. Tú has sido tan bueno, Señor, cuando tenemos un hogar, cuando tenemos alimento. Tu palabra dice que si tenemos comida, tenemos vestido, tenemos con qué cubrirnos, entonces debemos estar más que agradecidos. Tú nos has dado muchas bendiciones. Yo te pido que
al revisar estas palabras de un hombre tan agradecido, eso haga, Señor, un efecto en nuestra vida. Que aprendamos a, en forma privada, reconocer tus bondades. Dar gracias por el trabajo que tenemos. Dar gracias porque tú provees para nuestras necesidades. Dar gracias porque cómo has cuidado a nuestros seres queridos, cómo los has bendecido, Señor. Cómo has sido bueno tú, cómo nos has sorprendido con todas tus bendiciones. Te damos nuestra gratitud. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Reconocemos tu grandeza, Señor. Bendito eres por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Estamos felices. Ni hablar, yo he tenido noticias de que mi bebita, mi nietecita, está avanzando bien, está funcionando cada día mejor, y por eso yo quiero darle gracias al Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Les agradezco mucho a nuestros hermanos por sus saludos, sus oraciones, su preocupación. Estamos felices. Así que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendiga sus hogares y que ponga tanta felicidad como tenemos nosotros en nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén.